Vamos a ver cómo posicionar lo que es una imagen de fondo con CSS. Para este ejemplo siempre voy a utilizar lo que es el mismo div que hemos venido utilizando y aquí le hemos aplicado los estilos. He cambiado lo que es la imagen de fondo a una imagen bastante pequeña y la he redimensionado o le he cambiado el tamaño con background size a 100 píxeles de ancho y alto. Si vemos el ejemplo sería esto que vemos acá. Entonces vamos a utilizar lo que es la propiedad background position, que sería esta de aquí, para cambiar lo que es la posición de la imagen. Pero primero voy a copiar lo que es esta propiedad y la voy a colocar aquí arriba en el comentario que hemos colocado en los videos anteriores, porque al final vamos a hacer un video con background para utilizar todas estas propiedades en una sola línea. Entonces, antes de empezar con background position, podemos utilizar coordenadas o podemos utilizar también unidades de medida o podemos combinar unidades de medida con coordenadas. Primero, vamos a ver lo que son las coordenadas. En las coordenadas tenemos el eje X y el eje Y. El eje X sería el horizontal y tenemos tres coordenadas que sería left, es decir, izquierda, right, que sería derecha, y center, que sería el centro del elemento. Y tenemos el eje Y, que sería el eje vertical, que sería arriba, sería top. Tenemos el centro y tenemos bottom. Entonces, para posicionar lo que es una imagen de fondo, debemos de elegir una sola coordenada del eje X y una sola coordenada del eje Y. Para verlo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a empezar con el eje Y. Por defecto viene en top y ahora vamos a dar un espacio para colocar la coordenada del eje X. Por defecto viene en left, es decir, izquierda. Si recargamos vamos a ver que la imagen no se mueve, siempre se mantiene en el mismo lugar y esto es porque el valor por defecto es top left, es decir, arriba izquierda, pero podemos cambiarlo, por ejemplo, arriba derecha, que sería top right. Ahora la posición de la imagen va a cambiar y vemos acá lo que es la imagen. También podemos colocarla en el centro, que sería top center, es decir, arriba en el centro. Colocamos center y vamos a ver que aquí hemos cambiado la posición de la imagen. También podemos utilizar bottom, como ya vimos en el eje X y en el eje Y, perdón, que sería este de acá. Y en el eje X podemos colocarle, por ejemplo, izquierda. Recargamos y aquí lo tenemos. Abajo, izquierda, se posiciona lo que es la imagen. Podemos también cambiar a abajo derecha, que sería acá. Vamos a decirle bottom right. Es decir, abajo derecha. Y vemos que la imagen cambió de posición. También podemos colocarle en el centro. Bottom center. Recargamos y aquí lo tenemos. También podemos utilizar en los dos ejes lo que es center center. Y la imagen se posiciona en el centro, es decir, en el eje Y en el centro y en el eje X en el centro. Eso sería pues utilizando únicamente lo que son coordenadas. Vamos a cambiar aquí a unidades de medida. Vamos a colocarle, por ejemplo, 20 píxeles en el eje X y en el eje Y vamos a decirle 150 píxeles. Vamos a ver qué pasa acá. Si recargamos, vamos a ver que la imagen se ha movido para acá. El primer valor corresponde al eje X. Estamos diciendo que la imagen se va a mover 20 píxeles en el eje X, que sería a partir de acá hacia la derecha. Entonces, por ello vemos que la imagen se movió 20 píxeles de aquí hacia la derecha. Y 150 en el eje Y. Entonces sería desde acá hacia abajo. Si vemos, pues la imagen se ha movido desde acá hacia abajo 150 píxeles. Y esto pasa porque por defecto recordemos que las coordenadas son top left, es decir, arriba izquierda, cómo se posicionan. Entonces a partir de ahí empezamos a moverlo. Si le colocáramos números negativos, vamos a ver que
se mueven hacia el lado contrario. Vemos que aquí la imagen se movió un poco más hacia la izquierda. Entonces, si en el eje X colocamos valores negativos, se va moviendo más hacia la izquierda. Y si le colocamos aquí números negativos, por ejemplo, menos 40 píxeles, vamos a ver que se va a mover más hacia arriba. Si recargamos, vemos que se movió más hacia arriba. Entonces es como que se mueve a su lado contrario. Podemos utilizar lo que son porcentajes también si queremos aquí. Digámosle, por ejemplo, en el eje X, un 10%. Que se mueva un 10% del elemento. Si recargamos, vamos a ver que la imagen se ha movido hacia la izquierda. Y esto pasa por lo siguiente. Porque las coordenadas son top 10% y la otra sería left, izquierda, menos 40%. Coloquémosle solamente 40. Vamos a ver que la imagen se va a mover hacia abajo. Entonces, acá estamos combinando lo que es una coordenada con un valor o una unidad de medida. Le decimos que a partir de arriba hacia su lado contrario, que sería hacia abajo, se va a mover 10%. Y aquí le decimos que a partir de la izquierda hacia su lado contrario, que sería la derecha, se va a mover 40 píxeles. Y es por ello que aquí la imagen se está moviendo de esa forma. Si le colocáramos un poquito más, vamos a ver, por ejemplo, 150 se va a mover a partir de la izquierda hacia la derecha 150 píxeles. Si recargamos, vamos a ver que se movió hacia la derecha, lo que es la imagen. Aquí podemos cambiar también, por ejemplo, coloquémosle la coordenada bottom, es decir, abajo. Vamos a recargar aquí, vamos a ver que la imagen se mueve. Vamos a decirle que vamos a moverlo 150 píxeles. Es decir, desde abajo hacia su lado contrario, que sería arriba, se va a mover 150 píxeles. Vamos a recargar y vemos que se movió hacia arriba. Y lo mismo pasaría acá si cambiáramos lo que es la coordenada. Coloquémosle, por ejemplo, right. Es decir, a partir de la derecha hacia su lado contrario, que sería la izquierda, son 150 píxeles. Si recargamos, vamos a ver que la imagen se va a mover más hacia la izquierda. Coloquémosle un poquito más para que vean que sí se mueve. Vamos a recargar y ahí lo tenemos. Esto sería con respecto a valores positivos. Cuando son valores negativos, podríamos decir que la imagen se va a mover hacia la coordenada que le estamos diciendo acá. Por ejemplo, aquí tenemos 150, vamos a dejarlo en 0, que sería 0 píxeles. Vamos a recargar, vamos a ver que se va a posicionar abajo. Si le decimos, por ejemplo, menos 30 píxeles, vamos a ver que ahora se va a mover hacia abajo. Recargamos, vemos que va hacia abajo lo que es la imagen. Y lo mismo pasaría aquí si le colocáramos valores negativos. Coloquémosle, por ejemplo, menos 40. Estamos diciendo que se va a mover hacia la derecha menos 40 píxeles. Si recargamos, vamos a ver que se va a mover hacia la derecha. Entonces podríamos decir que si le colocamos valores negativos, se va moviendo hacia la coordenada. Y cuando son valores positivos, se va moviendo hacia su lado contrario. Entonces, si le colocamos valores positivos, vamos a ver que se empieza a mover hacia su lado contrario, por decirlo así. Aunque básicamente estamos diciéndole que a partir de abajo se tiene que mover hacia arriba 30 píxeles y a partir de la derecha se tiene que mover hacia la izquierda 40 píxeles. Y así funciona lo que es esta propiedad background position para cambiar la posición de la imagen. Recordemos que podemos utilizar únicamente coordenadas, también podemos utilizar únicamente lo que son unidades de medida y podemos combinarlas como lo hemos hecho en este último ejemplo.